Hola, hoy quiero explicar, como comenté en clase, otra vez las fórmulas de combinación y de permutación, ya que se nos cruza en la semana de exámenes. Primero que nada voy a presentarles los problemas, uno de cada uno, y ya vimos que lo importante en estos casos es saber distinguir si un problema es de combinación o es de permutación. Les presento este primer problema en el cual identificamos que tenemos 20 miembros, de los cuales vamos a querer elegir el presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero, y ningún miembro puede servir en más de un cargo. ¿Cuántas listas diferentes de candidatos son posibles? Ya hemos planteado en clase que si nosotros identificamos que al cambiar cada miembro a diferente puesto, pues es un diferente acomodo. Entonces, es aquí donde debemos identificar si la posición importa o no importa. En nuestro caso vamos a entender que si una persona queda de presidente no es lo mismo que quede de tesorero. Entonces, identificamos pues que es una permutación. Y ya sabemos que en la permutación, en la fórmula que nos maneja, nosotros tenemos que identificar que n es un n factorial. Ya sabemos que es el número de elementos y que r es de cuánto en cuánto los queremos agrupar. Y ya sabemos pues entonces que n serían 20 y que pues queremos hacer grupos de 4 personas: presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Vamos a hacer la sustitución en la fórmula y vamos a trabajar entonces la fórmula de permutación. Entonces nos quedaría la siguiente forma. Tenemos NPR y nos quedaría que n es igual a 20 y los queremos en grupos de 4. Al sustituir me quedaría entonces mi fórmula 20 factorial entre 20 menos 4 factorial. Ya vimos en clase que nosotros podemos simplificar esta operación. Ya sabemos que nosotros lo podemos hacer de manera descendente. Esto quiere decir que podemos desarrollar la fórmula que sería 20 por 19 por 18 por 17 por 16 por 15 y así consecutivamente hasta llegar al 1. Yo sé que en la parte de abajo de esta fórmula tengo que 20 menos 4 pues me darían 16 factorial, que entonces el 16 factorial también es de manera 16 por 15 por 14 y así consecutivamente hasta el 1. Explicamos también en clase que nosotros, si existen los mismos elementos multiplicándose en la parte de arriba y en la parte de abajo, pues podemos hacer la simplificación. Si hago la simplificación, entonces puedo eliminar donde veo los elementos comunes, y yo veo elementos comunes a partir del 16, porque sería 16, 15 en la parte de arriba y 16, 15, 14 también en la parte de abajo. Entonces puedo eliminar desde aquí y solamente los elementos que me quedarían por multiplicar pues serían solamente estos, ¿verdad? Que serían 20, 19, 18 y 17. Si los multiplico entre sí, el 20 por el 19 por el 18 y por el 17, el resultado me daría 116.280 formas. Esto lo podemos comprobar. Ya sabemos que directamente en nuestra calculadora, si yo lo que hago es utilizar mi calculadora de manera directa, pues
tengo que buscar esta tecla, la tecla NPR. Y de manera directa, pues lo que tengo que hacer es poner 20 P4. Y este resultado me daría de manera directa lo que acabamos de encontrar, que son los 116.280 formas. ¿Sí? Y ese sería un caso de permutación. Vamos a ver entonces el siguiente problema. El siguiente problema dice que tenemos en un grupo de 18 alumnos, hay que formar un grupo de 6. ¿De cuántas maneras puede hacerse? ¿De cuántas maneras puede hacerse sabiendo que un alumno en particular, Juan, debe integrar el grupo? Entonces, ya sabemos que en este caso hay que diferenciar otra vez si se trata de permutación o de combinación. Y entendemos que ya lo hemos visto con ejemplos de clase, que si tenemos un grupo de 18 personas y queremos armar equipos de 6, no pueden estar integrados por las mismas. Entonces, lo que identificamos que esto es una combinación. En la combinación no importa que cambiemos de lugar los elementos. Si son los mismos, es la misma combinación. Entonces, ahora vamos a elegir la fórmula de la combinación. Y lo primero que vamos a hacer entonces es sustituir, que yo tengo que n vale 18 porque son 18 personas, y ahora uso la fórmula de combinación y quiero grupos de 6 para resolver lo que viene siendo el inciso A. El inciso A, utilizando mi fórmula, me quedaría entonces 18 factorial, y en la parte de abajo me dice que es r factorial, que ya sé que es 6, y este va a ser multiplicado por 18 menos 6 factorial. Entonces el resultado, primero voy a resolver lo que es la parte de abajo. La parte de abajo me quedaría 18 menos 6 me dan 12. Entonces yo lo escribiría aquí, me quedarían 18 factorial entre 6 factorial por 12 factorial. Así como vimos en el anterior ejercicio, nosotros podemos simplificar lo que es arriba y abajo. Entonces, yo voy a eliminar lo que son los números, porque si desarrollo mi fórmula me quedaría, como hemos visto, 18 por 17 por 16 por 15 por 14 por 13 por 12. Y ya platicamos que en la parte de abajo me quedaría entonces el 6 por el 5 por el 4 por el 3 por el 2 y por el 1, que sería este 6 factorial desarrollado de esta manera. Y que también esto se va a multiplicar por lo que vendría siendo 12 por 11 por 11 por 10, y así consecutivamente hasta llegar al 1. Y ya platicamos entonces que esto lo podemos eliminar y lo podemos simplificar. Entonces, de aquí en adelante puedo simplificar. Elimino estas dos partes. Entonces, lo que me va quedando de la fórmula, me va a quedar entonces que tengo que multiplicar el 18 por el 17, por el 16, por el 15, por el 14, por el 13, y lo que me dé lo voy a dividir entre 6, por 5, por 4, por 3 y por 2. Esto lo vamos a hacer de manera manual. Primeramente, antes de poderlo hacer con la calculadora de manera directa, 18 por 17, por 16, por 15, por 14 y por 13, me da un resultado de 13 millones 366.080.
y eso lo tengo que dividir entre el resultado que me daría de 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Este me daría 720. Tengo que hacer pues al final la división, que serían 13.366.080 entre 720. Esto me daría un total de 18.564 formas. Como dijimos, también lo podemos hacer de manera directa utilizando la fórmula de la combinación de manera directa, y sabiendo que me quedan entonces, dijimos que eran 18 en total y que quiero saber cuántos grupos de 6 puedo hacer, y lo meto de manera directa en la calculadora y me daría entonces que al meterlo me debe dar el resultado de la parte de arriba, que son los 18.564, sabiendo que 18 va a ser el valor de la n y que r es el valor de 6. Entonces debe darnos el mismo resultado arriba y abajo. Pues espero haber ayudado con este pequeño tutorial a que entiendan un poquito más la fórmula de la permutación y de la combinación. Hasta aquí, entonces dejamos. Muchas gracias. Ahora para el último inciso, para el inciso B, lo único que tengo que hacer es identificar que un solo miembro es el que se va a quedar fuera. Por tanto, solo dispongo de 17 miembros para elegir, y los grupos ya no serían de 6 personas, serían de 5, porque en todos estaría Juan. Entonces lo que tengo que hacer es la misma fórmula, pero ahora haciendo la variante de que serían 17 con combinación y grupos de 5. Si nosotros hacemos el siguiente, si nosotros lo desarrollamos, entonces nos quedaría la fórmula 17 factorial entre lo que viene siendo el 5 factorial, y ya sabemos que aquí sería 17 menos 5 factorial, y nos daría entonces al momento de desarrollarla, ya sabemos que nos va a dar, para poder desarrollarlo tenemos que hacer, ok, y ya vimos entonces que esto lo tenemos que desarrollar como 16 por 15 por 14 por 13 por 12 y así consecutivamente hasta el 1. Lo voy a dividir entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1. del resultado de lo que viene siendo la diferencia de 17 menos 5 me dan 12 factorial, que ya sabemos que esto se convierte y lo expresamos como un 12 por 11 por 10 y así hasta llegar al 1. Y como también ya vimos, podemos hacer la eliminación de los elementos que se encuentran multiplicando tanto arriba como abajo. Entonces lo que hacemos es eliminar del 12 hacia abajo y también la parte de aquí. Entonces solamente el resultado me daría de poder multiplicar estos elementos y después dividir entre estos elementos. El resultado de la parte de arriba me darían
742.560 entre lo que viene siendo multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, que serían 120. Este resultado me darían 6.188 formas. Y también lo podemos comprobar a través de la calculadora haciendo de manera directa esta operación y veremos que el resultado sería el mismo. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por su atención.